especial, el tema de la reforma. Si nos podemos ahora orar. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor que tú tienes con nosotros, Señor, cada día que lo vemos, Señor. Gracias que todos tenemos un techo, Señor, y comida para comer. Cuídanos siempre, Señor, protéjanos, Señor, y guíanos, Señor. Ayúdanos a poder hablar claramente hoy, Señor, y poder hablar sobre este tema bien para poder enseñar, Señor, y poder entender, Señor. Gracias, Señor, por este día otra vez. Gracias por tu amor. Amén, amén. Buenas noches, hermano. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 42. Un amén cuando lo tenga. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a poner un video corto sobre el tema de la reforma. El Concilio de Constanza de 1417, que quemó en la hoguera a John Huss, había suprimido el movimiento de reforma iniciado por John Wycliffe. Un siglo después, un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg en Alemania, Martín Lutero, tomó la batuta de los reformadores. Así empezó la Reforma Protestante. En 1516, Alberto de Brandenburgo le pidió prestada una suma sustancial a los banqueros alemanes para comprarle al Papa León X el arzobispado de Mainz, a pesar de tener ya otros 2 obispados. Las dinastías poderosas tenían intereses creados para mantener a la Iglesia como un negocio familiar. El arzobispado de Mainz haría de Alberto el primado de Alemania, pero ocupar 3 obispados era irregular. Se necesitaba mucho dinero, pero Alberto sabía que el Papa lo necesitaba. El Papa autorizó a Alberto a vender indulgencias, que eran básicamente certificados de remisión de pecados con el objetivo de conseguir el dinero. La mitad del dinero iría al Papa para reconstruir la Catedral de San Pedro y el resto a Alberto para pagar el dinero del préstamo para sobornar al Papa. Pero un desconocido monje alemán llamado Martín Lutero había estado leyendo el Nuevo Testamento en griego y latín recientemente traducido por Erasmo. Con estas lecturas, Lutero aprendió que Jesús ya había pagado el precio requerido para la salvación de la persona. Jesús era el Cordero de Dios, sacrificado en la cruz como nuestro sustituto. Había llevado sobre él toda la pena de nuestro pecado. No había nada que los seres humanos pudieran pagar para comprar la salvación. Todo lo que teníamos que hacer era arrepentirnos de nuestros pecados y recibir por fe la dádiva de Dios. Lutero se dio cuenta que la venta de indulgencias era explotar a las masas en nombre de la religión. Como sacerdote, Lutero era responsable de educar a su rebaño y protegerlo de los lobos voraces. En este caso, los lobos resultaban ser sus superiores, a quienes había hecho el voto de obedecer, pero también era un profesor con ciertas libertades académicas y podía publicar sus opiniones para el escrutinio de sus colegas y sus estudiantes. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Era una apelación al debate académico. Decía Lutero que la Iglesia estaba en un error y que la venta de indulgencias era una explotación corrupta a las masas pobres. Su desafío fue tan sensacional que de inmediato se empezaron a hacer muchas copias de las tesis de Lutero.
En diciembre de 1520 se le preguntó a Lutero si estaba dispuesto a comparecer ante el emperador Carlos para ser juzgado por herejía. John Huss, el reformador checo, y otros predecesores de Lutero habían sido quemados en la hoguera a pesar de que la iglesia les había asegurado un salvoconducto. A Lutero nunca se le dio tal seguridad. Sin embargo, aceptó asistir. Felizmente, Federico, duque de Sajonia y protector de Lutero, obtuvo el salvoconducto. Lutero enfrentó el juicio en la ciudad de Worms. Las autoridades intentaron intimidarlo para someterle y eliminar de plano la amenaza que significaba este pobre e insignificante monje. Ronald Bainton, biógrafo de Lutero, escribió esto sobre ese momento. La escena se presta para una descripción dramática. Allí estaba Carlos, heredero de una larga línea de soberanos católicos, de Maximiliano el Romántico, de Fernando el Católico, de Isabel la Ortodoxa, vástago de la casa de los Habsburgo, señor de Austria, Burgundia, los Países Bajos, España y Nápoles, sacro emperador romano, gobernando sobre un dominio más amplio que el de cualquiera, excepto el de Carlomagno, símbolo de las uniones medievales, encarnación de un linaje glorioso aunque en declive. Y allí estaba un monje sencillo, hijo de un minero, con nada que sostenerlo sino su propia fe en la palabra de Dios. Allí es donde se encontraron el pasado y el futuro. Algunos verían en este punto el principio de los tiempos modernos. Lo que le alumbraba a Lutero no era tanto que estaba en presencia de un emperador como este, sino que él y el emperador por igual estaban llamados a responder ante el Dios Todopoderoso. Lutero no estaba procurando ser un héroe. Estaba siendo obediente a su conciencia, de la cual afirmaba estaba sujeta a la palabra de Dios. Él no sabía que estaba inaugurando una nueva era, desatando un movimiento de grandes dimensiones. Así inició la Reforma Protestante, de la cual seguimos hablando 500 años después. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué impacto ha tenido la Reforma Protestante en tu fe? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Ahora, por favor, acompáñenos a levantarse y alabar con nosotros a nuestro Dios. Amén. ¿Están contentos, mis hermanos? Amén. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Gloria a ti, Jesús. Y en la prueba intenta estar, escribe
tu nombre, Señor. Damos honor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Te alabamos, Señor. Hola hermanos, ahora queremos tener una pequeña reseña histórica sobre qué era la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso que surgió en Europa para protestar contra los abusos y el poder excesivo de la Iglesia Católica. Reformados como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino querían corregir prácticas que consideraban correctas a la Biblia y promover una fe más basada en las Escrituras. El evento que marcó el inicio de la Reforma fue cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Como contexto, la Iglesia Católica enseñaba la idea de sucesión apostólica, según la cual la autoridad del Papa proviene directamente del apóstol Pedro, lo que lo hacía el Papa el líder supremo de todas las iglesias cristianas. Incluso antes de la Reforma Protestante existieron grupos de resistencia a algunas de las prácticas antibíblicas de la Iglesia Católica Romana, aunque eran relativamente pequeños y aislados. Los lollardos, los valdenses y los petrobucianos se opusieron a ciertas doctrinas católicas. Antes de que Lutero tomara un martillo y se dirigiera a la iglesia de la capilla, hubo hombres que defendieron la Reforma y el verdadero evangelio. Entre ellos estaban John Wycliffe, un teólogo inglés y profesor de Oxford, que fue condenado como hereje en 1415, Jan Hus, un sacerdote de Bohemia, que fue quemado en la hoguera de 1415 por su oposición a la Iglesia de Roma, y Girolamo Savonarola,
un fraile italiano que fue ahorcado y quemado en 1498. La oposición a las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana alcanzó su punto más crítico en el siglo XVI, cuando Lutero, un monje católico romano, desafió la autoridad del Papa y en particular la venta de indulgencias. En vez de escuchar la llamada a la reforma, la Iglesia Católica Romana se atrincheró y trató de silenciar a los reformadores. Con el tiempo, a partir de la Reforma, surgieron nuevas iglesias, que formaron 4 grandes divisiones del protestantismo. Los seguidores de Lutero fundaron la Iglesia Luterana. Los seguidores de Calvino fundaron la Iglesia Reformada. Los seguidores de John Knox fundaron la Iglesia Presbiteriana en Escocia, con doctrina calvinista. Y posteriormente, los reformadores de Inglaterra fundaron la Iglesia Anglicana. En el centro de las reformas protestantes había 4 preguntas básicas. ¿Cómo es que una persona se salva? ¿Dónde está la autoridad religiosa? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la vida cristiana? Para responder a estas preguntas, los reformadores protestantes desarrollaron lo que se conocería como las 5 solas. Mis hermanos, les presento las 5 solas. Solo la Escritura, solo la Biblia es la única autoridad para todos los aspectos de la fe y la práctica. La Escritura y solo la Escritura es el estándar por el cual se deben medir todas las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia. Como Martín Lutero declaró tan elocuentemente cuando se le pidió que retratara de sus enseñanzas a menos que esté convencido por las Escrituras. Y la razón, no acepto la autoridad de los papas y concilios porque se han contradicho entre sí. Mi concilio porque mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no me retrataré de nada porque ir contra la conciencia no es ni correcto ni seguro, porque Dios me ayude. Amén. Solo la Escritura hace énfasis en la Biblia como la única fuente de autoridad para los cristianos. Al decir solo la Escritura, los reformadores rechazaron tanto la autoridad divina del Papa Católico Romano como la confianza en la tradición sagrada. Solo la Biblia era inspirada por Dios, segundo de Pedro 1, 20 al 21, y respirada por Dios, segundo de Timoteo 13, 16 al 17. Cualquier cosa que el Papa o la tradición enseñase y contradijera la Biblia había de ser enseñada, y que contradijera la Biblia había de ser rechazada. La sola Escritura también impulsó la tradición de la Biblia al alemán, francés, inglés y otros idiomas, y impulsó la enseñanza de la Biblia en los idiomas comunes de la época y no en latín. Sola gracia. Salvación solo por gracia. La salvación es una prueba del favor inmerecido de Dios. Somos rescatados de la ira de Dios solo por su gracia, no por ninguna obra que hagamos. La bendición de Dios es Cristo, es la única causa eficiente de salvación. Esta gracia es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo, librándonos de nuestra esclavitud al pecado y levantándonos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Solo gracia enfatiza la gracia como la razón de nuestra salvación. En otras palabras, la salvación proviene de lo que Dios ha hecho y no lo que nosotros hacemos. Efesios 2, 8, 9 enseña, porque por gracia soy salvo por el medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sola fe, salvación por la sola fe.
Somos justificados solo por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Es por la fe en Cristo que recibimos su justicia como la única santificación posible de la norma perfecta de Dios. Solo fe enfatiza la salvación como un don gratuito. La Iglesia Católica Romana de la época enfatizaba el uso de indulgencias, donar dinero, para comprar un estatus con Dios. Las buenas obras, incluido el bautismo, eran consideradas un requisito para la salvación. Solo fe afirmaba que la salvación es un don gratuito para todos los que la aceptan por fe, como dice en Juan 3:16. La salvación no se basa en el esfuerzo humano ni en las buenas obras. Efesios 2:9. Solos Cristos, solo en Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. Nadie ni nada más puede salvar. La muerte sustitutiva de Jesús en la cruz es suficiente para nuestra justificación y reconciliación con Dios Padre. Si no se declara la redención de Cristo y si no se insta a la fe en su resurrección, no se ha predicado el Evangelio. Solo Cristo, a veces denominado como Solus Christus, solo a través de Cristo, resalta el papel de Jesús en la salvación. La tradición católica romana había colocado a los líderes de la Iglesia, como los sacerdotes, en el papel de intercesores entre los laicos y Dios. Los reformados enfatizan el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote, en el papel de intercesores que intercede por nosotros ante el Padre. Hebreos 4:15 enseña: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es el que nos ofrece acceso a Dios, no un líder espiritual humano. Solo a Dios sea la gloria. Solo para la gloria de Dios. La salvación es de Dios y Él la ha realizado solo para su gloria. Como cristianos, debemos siempre magnificarlo y vivir nuestras vidas en su presencia, bajo su autoridad y para su gloria. Solo a Dios sea la gloria enfatiza la gloria de Dios como la meta de la vida. En lugar de esforzarnos por complacer a los líderes de la Iglesia, mantener una lista de reglas o proteger nuestros propios intereses, nuestro objetivo es glorificar al Señor. La idea de solo a Dios sea la gloria se encuentra en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estas 5 importantes doctrinas son la razón de la Reforma Protestante. Están en el centro del llamamiento de los reformadores para que la Iglesia vuelva a la enseñanza bíblica. Las 5 solas son tan importantes hoy en día para evaluar una Iglesia y sus enseñanzas como lo fueron en el siglo XVI. Las 5 solas de la Reforma Protestante ofrecieron un fuerte correctivo a las prácticas y creencias defectuosas de la época y siguen siendo relevantes hoy en día. Estamos llamados a centrarnos en las Escrituras, aceptar la salvación por la gracia a través de la fe y magnificar a Cristo y vivir para la gloria de Dios.